No se trata solo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Es un cambio estructural en materia de combate a la pobreza. Los programas sociales tienen que evolucionar, lograr que a mayor inversión se den mayores resultados. Primera, esta cruzada tiene una orientación focalizada. Segunda, corresponsabilidad de todas las dependencias y gobiernos locales. Tercera, es una estrategia social que fortalece las capacidades productivas de las zonas de mayor marginación y pobreza. Y cuarta, involucra la energía comunitaria y social de todos los mexicanos. Se iniciará en 400 municipios para extenderse paulatinamente para abarcar a la totalidad de la población objetivo. El único criterio para escoger estos municipios es de carácter técnico. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que vamos a dedicar a una conversación con Patty Rundall. Patty Rundall es una mujer muy reconocida a nivel internacional. Patty es directora de incidencia de Baby Milk Action, que es una organización con presencia internacional, una organización sin fines de lucro y cuyo trabajo fundamental tiene que ver con identificar las causas de alimentaciones inapropiadas en la infancia, en los niños y en las niñas, el tema de regulaciones en la publicidad de la industria de los alimentos. Ella es, entre otras cosas, parte de una red internacional de grupos en pro de la alimentación infantil, presencia en prácticamente 170 países del mundo, así que estamos frente a una mujer de una alta influencia mundial con este tema. Patty Rundall ha formado parte también de la coalición contra conflictos de interés que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil y cuyo propósito es ayudar o salvaguardar las políticas públicas en materia de salud de los conflictos de interés comerciales a través de códigos de conducta y ética que sirven de marco para relacionarse precisamente en los ámbitos del sector privado. Es un tema por sí mismo muy importante, pero en México adquiere especial relevancia la presencia de Patty Rundall en México porque acaba de anunciarse la colaboración de grandes corporativos internacionales como Nestlé o PepsiCo con la Secretaría de Desarrollo Social en México, que ha anunciado la Cruzada Nacional contra el Hambre. La colaboración, el convenio que realizan con las autoridades mexicanas estos grandes corporativos, pues ha alertado a Patty Rundall y nos dice a los mexicanos que tengamos cuidado con lo que esto significa. Gracias, Patty, por estar aquí en este programa y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. ¿Qué dices sobre una cruzada nacional contra el hambre en un país como México, como idea principal? Yo creo que una cruzada contra el hambre me parece ser parte de algo que surgió de una preocupación mundial y una vergüenza mundial de que hay un hecho de que hay personas con hambre en el año 2013 en el mundo, particularmente bebés. La infancia no tiene lo que necesita. Sin embargo, la mayoría de la población en los países ricos tienen demasiados alimentos, están comiendo demasiado y están enriqueciéndose. Por eso hay esfuerzos mundiales de confrontar el hambre. Y la situación en México es interesante. Yo celebro el esfuerzo del gobierno de intentar confrontar esta situación. Pero es una dificultad. Creo que vamos a hablar de eso hoy. No estoy segura si debemos utilizar ese término de hambre cuando hay tantas personas que hay una situación de malnutrición
malnutrición. Eso sería un mejor término, porque por la situación de malnutrición estás hablando tanto de las personas que tienen suficiente nutrición o demasiada nutrición como las personas que están no recibiendo suficiente nutrición. Bueno, serían niveles distintos. En este caso se trata de ir a la parte más afectada de la población que tiene hambre, independientemente de la desnutrición. El grado extremo, digamos, la atención del grado extremo del problema de la alimentación en México. De eso se trataría una cruzada nacional contra el hambre como la que se ha anunciado. Ahora, está el tema de que se anuncia la cruzada contra el hambre y se anuncia que participarán grandes corporativos como PepsiCo y como Nestlé. PepsiCo, por ejemplo, en este desplegado en la prensa, habla de que va a participar con el diseño y la producción y la distribución de una línea de alimentos fortificados de Quaker a base de avena y cacahuate, por ejemplo. ¿Qué dices, Patti, sobre el significado que tiene que haya un cruce de política pública con presencia privada de grandes corporativos? ¿Por qué no? Yo creo que esta es una situación muy peligrosa. Yo refiero a esta situación como una cáliz envenenado. Espero que sea una buena traducción, porque yo creo que las compañías fingen estar interesados en el tema de hambre. El tema de hambre es un buen encubierto para las compañías que venden alimentos, porque todos tenemos hambre y necesitamos comer. Pero ellos están utilizando esta palabra para fingir que están realmente interesados en las personas más pobres. Y luego entran y dicen, realmente están intentando promover el mercado mexicano y penetrar el mercado mexicano y hacer que sus productos sean vistos como un esfuerzo filantrópico. Quieren ser vistos como filantrópicos. Estas compañías, PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, están confrontando críticas globales muy fuertes. Quizás no tanto en México. Yo sé que hay algo de preocupación aquí en México también. A nivel internacional, Nestlé es muy criticado por sus prácticas empresariales y de mercadotecnia. Estas son compañías que venden productos muy peligrosos. Son productos que son denaturalizados, productos que no son frescos y quieren que todos los países en vías de desarrollo consumen más de estos productos. Esta es su manera de entrar y demostrarse, y eso se convierte en su mayor prioridad de incrementar su margen del mercado en los países pobres donde la mayoría de la población de hecho come alimentos muy buenos, tienen un buen dieta tradicional. Yo creo que México tiene una de las variedades mejores de alimentos tradicionales y la compañía quiere entrar a ese mercado, quieren entrar a cambiar los patrones de alimentación de la población y quieren introducir sus productos como algo mejor. Yo creo que es muy peligroso tener esas mismas compañías a participar como asociados en el gobierno en un proyecto tan importante. Sin duda podemos sumarnos con el gobierno y decir que no debe existir el hambre en México. Estamos muy de acuerdo, pero hacerlo en asociación con el sector privado antes de que hayan consultado con la comunidad científica y las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil es muy peligroso. Eso es nuestro consejo al gobierno. No es demasiado tarde de cambiar esa tendencia. Estas son algunas de las compañías que están generando los problemas. Patti, ¿cómo las grandes corporaciones, por ejemplo, las que producen fórmula de leche materna, de leche infantil, cómo logran que se impacte en las políticas públicas y que suceda lo que dices, que a las madres se les retira el bebé y las madres cuando dan a luz no están directamente en las primeras horas y días con sus bebés y eso incentiva el consumo de leche en fórmula? ¿Cómo es que lo logran? Déjame hacer una pausa. Regresamos después de la pausa.
Regresamos, Patty Rundle, en esta conversación. Te escucho con mucho interés acerca de la importancia, desde luego, de la alimentación en la edad más temprana. Pregunté sobre qué tipo de prácticas tienen los grandes corporativos, los que, por ejemplo, producen leche de fórmula infantil, para lograr que los hospitales, las madres queden separadas de sus bebés en los momentos iniciales de la vida, y eso pues incentiva el consumo no de leche materna, sino de la leche artificial. ¿Cómo es que lo logran? Lo hacen de diversas maneras. De manera histórica, la industria de productos de lactancia materna han sido patrocinadores muchas veces de todos los actores que dan consejos a los padres. Muchas veces son patrocinadores de hospitales, pueden a veces proporcionar servicios arquitectónicos para que siempre tengas un espacio separado de los bebés. Esto ha existido desde los 70s. Muchas veces también patrocinan a los sistemas de información para los médicos, para que los médicos tengan conferencias que suenen muy científicos y les cuidan y les dan viajes y les dan comidas especiales. Muchas veces tienen patrocinio de comunidades científicas. Por ejemplo, investigadores reciben recursos de las compañías, y hemos batallado contra esto desde hace muchos años en Europa. Por ejemplo, mucha de la legislación en Europa, en la cual yo he estado involucrado para mejorarla, es que hay muchas cosas que sucedieron con la legislación, porque los comités científicos tenían personas sentados en esos comités que estaban recibiendo recursos o que estaban muy relacionados con la industria alimenticia. Y esto significaba que ellos daban recomendaciones a los tomadores de decisión para decir, ay, sí, esta leche es la mejor, o aquella leche es la mejor. Y yo estoy segura que lo mismo sucede aquí, cuando los gobiernos piensen más en expandir el mercado y cuando quieren aumentar su margen de ganancia, y se les olvida la salud. Se escucha más a las compañías. Pero en años recientes, lo que ha sucedido más es una transformación hacia las asociaciones público-privados o las alianzas público-privados. Esta es la idea de que puedes tener realmente una alianza con un actor privado. Y yo creo que es un principio falso. No existe evidencia de que esto sirva. De hecho, hay un artículo reciente que salió en una revista académica médica en el Reino Unido que se llama Lancet. Analizó de estas asociaciones público-privadas y demostró de que esas asociaciones no dan mayores beneficios. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Detener la Malaria, y es entre las organizaciones que construyen las mallas que protegen a las personas de los mosquitos. Pero nadie está formando una alianza con el mosquito. Lo que está sucediendo en este campo de la nutrición es que se está haciendo una alianza con las compañías de forma directa, los que están generando el problema. Si nosotros estamos hablando de la obesidad, es alarmante que México tiene uno de los niveles más altos de la obesidad y todas las enfermedades crónicas, las enfermedades no comunicables que los llamamos, las cosas que están generando esta epidemia debido a mal dieta. Y gente piensa que su propio alimento no es adecuado para consumirlo. ¿Por qué vamos a generar una asociación con esas compañías cuya prioridad es expandir su propio mercado? Es ridículo. No tiene ningún sentido para mí. Patty, no tiene ningún sentido para ti, pero es lo que está anunciando el gobierno mexicano. Anuncia que para la Cruzada Nacional contra el Hambre va en alianza o en convenios, por lo pronto con PepsiCo y con Nestlé en particular, estos dos grandes corporativos que son los que se han anunciado en esta primera fase de la Cruzada contra el Hambre.
no ha sucedido todavía, pero ¿qué tipo de cosas podrían suceder cuando hay el fenómeno del hambre? Oh, my goodness. Yes. Cuando está el fenómeno del hambre, millones de dinero público y la incursión de corporativos. Esa mezcla, ¿qué puede producir a la hora de que se instrumente la política en México? Well, of course, I think it's going to increase. Por supuesto, yo creo que va a aumentar la malnutrición en México. Va a aumentar ambos tipos de malnutrición. Por ejemplo, si no hemos visto los detalles de este plan aún, pero entendemos que Nestlé ofrece capacitar a 15,000 mujeres para que les educan a la población y venden sus productos. Esto es como una vendedora de Avon, ¿no? Sí hay vendedoras de Avon en México. No puedo imaginar que van a ser bien pagados, para empezar, pero ellas van a ser las personas que serán vendedoras para Nestlé. Van a estar bajo el control de Nestlé, van a querer vender. Quizás Nestlé no va a incluir fórmula de infantil en estos paquetes, porque acuérdense, estamos con el ojo puesto. Vamos a vigilarlos. Pero si les dejamos solos, ellos harían cualquier cosa. Todos los productos que yo he visto en el mercado de estos productos hablan de reformularlos, reformular la comida chatarra. Tienen conciencia de, por ejemplo, PepsiCo, la mayoría de sus productos son obesigénicos. Nestlé tiene alrededor del 50% de sus productos son obesigénicos, generan obesidad. Todos ellos saben que esto es un peligro y poco a poco están reduciendo la cantidad de sal, azúcar y grasa que están en estos productos, pero están reduciéndolo de forma mínima de lo que existe en el producto. Ellos hacen anuncios y todos dicen, ¡ay, qué maravilloso! Están reduciendo eso en un 10%, 20%. Pero se les olvida que hay el 37% de azúcar en un paquete de cereal de Nestlé. Así que una reducción de 10 o 20% no es mucho. Aún así, tienes un producto muy dulce que está siendo denaturalizado para poder estar sobre la alacena mucho tiempo. Si estás hablando de una corporación global, yo no sé suficiente sobre sus corporaciones aquí en México, las nacionales, pero la mayoría de los transnacionales quieren tener los productos sobre la alacena por lo menos 2 años. Tienen que quitar todas las cosas que hacen que el producto puede echarse a perder. Y por eso retiran ciertos nutrientes y luego anuncian que eso es bueno. Y la gente, por lo tanto, compra el producto. Yo he conocido muchas personas que dicen, padres de familia, madres de familia que dicen que yo voy a comprar esa leche porque quiero que mi hijo vaya a la universidad. No hay nada en una leche materna, una fórmula que dice que eso va a garantizar que mi hijo vaya a la universidad. Ven algo en la alacena y dicen, ¡ay, si lo puede comprar! Entonces, aunque creen que este ingrediente va a hacer que su bebé sea más inteligente, más protegido contra la infección, es muy engañoso, es muy atractivo, pero hace pensar que todos los productos locales, todas las cosas a tu alrededor no tengan esos nutrientes. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es el DHA o todos estos voy ingredientes? a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, se ha dicho en México que han invitado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pues para hacer una especie de padrino de esta cruzada nacional contra el hambre. Pati, Brasil es una experiencia muy particular que independientemente de que venga Lula a México, sería bueno que nos contaras para cerrar el programa. ¿Qué pasó en Brasil con este tema? Brasil fue un ejemplo muy interesante. Lo interesante sobre Brasil es que tiene regulaciones y políticas públicas para proteger la lactancia materna, para proteger los sistemas locales de producción de alimentos.
al principio todo parece que Lula aceptó la invitación de Nestlé de ayudar, pero la sociedad civil y la comunidad académica y científica le dijo que eso era equivocado. Y Lula cambió de opinión y ya no se involucró a Nestlé y las transnacionales. Ahora en Brasil todo está diseñado para apoyar el acceso a la producción local de frutas y verduras. Y las escuelas tienen eso. Esperamos, es maravilloso allí. Esperamos de que así siga en Brasil, que mantiene a distancia la industria. Eso es muy importante. Donde existen estas asociaciones públicas privadas, se destruye la legislación local. Por eso la industria quiere acercarse al gobierno, porque ellos saben si pueden fingir que les preocupa la nutrición y el hambre. Entonces el gobierno empieza a creer que ellos son maravillosos y podemos confiarles con la autorregulación. Y eso es lo que hemos querido hablar aquí en México con el Senado y los otros tomadores de decisión. Solamente lo dicen, es un cáliz envenenado. Ellos no quieren regulaciones. Y tenemos 7 recomendaciones que nosotros estamos poniendo frente al gobierno para asegurar que regulen a la industria privada. Esa es la primera cosa que deben hacer, no solamente sobre los alimentos para los bebés, pero toda la comida chatarra, toda la comida no saludable. Debe existir agua potable en las escuelas, bebedores de agua potable. Deben asegurar que los etiquetados de los paquetes y los productos tienen los riesgos. En muchos países tenemos un semáforo que dice rojo, amarillo o verde para saber cuáles productos tienen demasiada grasa, demasiada azúcar, para que saben comer los alimentos verdes. Y yo como una maestra, fui maestra muchos años, no se debe permitir que estén cerca de la industria, cerca de la escuela, cerca de la educación. Ahí está el mensaje para México en un momento como este. Te agradezco que hayas estado en este programa, te agradezco tu visita a México y esto que ha sido la conversación con CNN. Gracias, Pati, y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, todo un tema que seguiremos de cerca. Pásela bien y hasta la próxima.